Hola, ¿qué tal? Espero que todos y todas se encuentren bien. Mi nombre es José Antonio Ruiz, soy doctor en psicología, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, director del Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia y responsable del programa Cuenta conmigo, del cual les voy a hablar en esta breve presentación. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a participar en este congreso online, que dadas estas circunstancias tan especiales que vivimos, esta extraña situación mundial en la que vivimos, pues no tenemos otro remedio, ¿no?, que recurrir a las nuevas tecnologías para comunicar y para continuar un poco con nuestra labor, ¿vale? Bueno, pues en esta presentación voy a hablarles del programa Cuenta conmigo, de cargar la presentación para que puedan verla. Vale. Y bueno, pues les voy a hablar de cómo prevenir, cómo estamos previniendo, ¿no?, la violencia escolar y el acoso escolar a través del programa Cuenta conmigo. Y en especial les voy a hablar de unos pequeños datos de evidencia científica respecto al mismo, ¿no? Este programa eh, surge, ¿no?, de una evidencia, una serie de estudios y evidencia científica acumulada durante casi, casi 18 años, ¿vale? Y bueno, en esta presentación les voy a, primero voy a hablarles un poquito de la evidencia científica, de los datos que tenemos nosotros, que manejamos nosotros en nuestro entorno sociocultural. Les voy a mencionar los 5 pasos del programa Cuenta conmigo, muy brevemente, para después hablarles de la evidencia científica en un par de estudios, ¿no? Uno inicial que se emprendió hace unos 3 años, ¿vale? Y otro muy reciente del cual estamos elaborando ahora mismo la publicación, diseñando el artículo para hacerlo público, ¿no?, a través de una revista científica. Y concluiré esta presentación con unas pequeñas conclusiones en torno a este programa. Bueno, los datos de los cuales disponemos nosotros, recientes, de hace muy poquito tiempo, se refieren a la violencia entendida desde distintas perspectivas, ¿no? Violencia física, verbal, material, social y tecnológica, ¿no? Estos son datos de un muestreo importante que realizamos en nuestra región y, como pueden comprobar, el 12,25% de los menores refieren recibir violencia verbal con frecuencia diaria o semanal. La violencia física está por encima del 9,5%. Violencia material se refiere a ocultar o destruir objetos del colegio, ¿no?, objetos materiales propios de los menores. Y la violencia social, que tiene que ver con ridiculizar, el rechazo, etcétera, son tienen porcentajes similares. Y en menor medida nos encontramos con la violencia tecnológica, dado que normalmente el uso de dispositivos móviles está limitado en el contexto escolar, pues es también bueno, lógico, ¿no?, que el porcentaje de violencia escolar también sea menor. Bien, también otro dato llamativo, que nos encontramos que en todos los indicadores que utilizamos, los principales indicadores que utilizamos nosotros, mostramos que ese porcentaje de violencia frecuente, entendida como diaria o semanal, es superior en primaria que en secundaria, ¿vale? En primaria tiene un carácter más normalizado, en secundaria hay más conciencia del mismo, pero también los problemas pueden ser más graves, ¿no? Cada ámbito, cada nivel educativo tiene sus peculiaridades, ¿de acuerdo? Bien, nosotros hace ya algunos años nos planteamos cómo intervenir sobre esta problemática, ¿no? La violencia escolar, entendida en un sentido amplio, como os he dicho, violencia verbal, física, material, social y tecnológica. Y después de una serie de investigaciones diseñamos un programa que trataba de ser parsimonioso, es decir, tratando de intervenir sobre la menor cantidad posible de variables, tener el mayor resultado o el mayor efecto posible en cuanto a la prevención y a la corrección
de conductas negativas en el centro escolar. Y también lo que queríamos era incrementar las conductas positivas o conductas prosociales, ¿vale? Bueno, pues así surge el programa Cuenta Conmigo, un programa que ya, pues la primera implementación, la primera versión la hicimos en el año 2011 y luego hicimos una segunda versión en el año 2014 y una tercera versión que estamos trabajando actualmente, que se puso en marcha en el año 2016, ¿de acuerdo? Este programa es un programa dirigido a mejorar el clima escolar, busca una adecuada convivencia entre los menores y, en última instancia, reducir o eliminar la violencia. Partimos de la idea de que si mejoramos el clima escolar, si conseguimos una adecuada convivencia en el centro, eso va a tener como efecto la reducción de la violencia y de los problemas interpersonales entre los menores. El esquema general, que como surge de una serie de investigaciones que pueden consultar, si nos estudian un poquito, podrán ver las publicaciones que hemos hecho en estos últimos años, pues verán que nosotros, el modelo, ¿no?, sobre el que descansa el programa Cuenta Conmigo se basa en este esquema que les pongo, ¿no? Es decir, nosotros partimos de la idea de que tener unas actitudes favorables hacia la violencia como forma de diversión, como mecanismo para compensar problemas de autoestima, como forma de relación social, o incluso la violencia percibida, o sea, como legítima, eso junto a un bajo control de los impulsos y en un contexto favorecedor donde haya ausencia de normas sociales, donde los iguales aplaudan o apoyen, ¿no?, ese tipo de conductas, estas tres variables, actitudes más impulsividad más un contexto favorecedor, es lo que va a desencadenar la aparición de conductas violentas ante situaciones conflictivas. ¿De acuerdo? Bien, en principio el programa, aquí muy esquemáticamente, muy brevemente, se los voy a presentar los 5 pasos que tiene, ¿no? Primero los 5 principios y después los 5 pasos sobre los que descansan. Los principios es que partimos de la idea de que el centro escolar debe ser un entorno afectivo, positivo, debe haber un compromiso con la convivencia muy importante, un compromiso que debe arrancar fundamentalmente del centro y en general de toda la comunidad educativa. Y este compromiso y este entorno afectivo y positivo descansa sobre los adultos, en los cuales somos responsables nosotros de generar este clima. Estos adultos, es decir, los responsables, entendidos como profesores y padres, tienen la responsabilidad de actuar como modelos de autoridad y de roles positivos en la escuela. Difícilmente vamos a conseguir conductas positivas y sanas en los menores si nosotros, que somos sus modelos, no actuamos de esta manera. También es importante hacer explícito y manifiesto las conductas consideradas inaceptables y los límites de los mismos, de estas conductas. En cuarto lugar, debe haber un uso consistente de medidas correctoras de carácter educativo, por supuesto que no sean físicas ni hostiles y que por tanto tengan o se persiga, ¿no?, ese efecto, como digo, educativo, es decir, corrector de la conducta. Y finalmente, el último principio es destacar que los iguales, es decir, los pares, los compañeros, van a tener un papel fundamental en la gestión de conflictos y en la mejora de la convivencia si son adecuadamente formados, ¿vale? Los menores, los compañeros llegan más allá de donde los adultos a veces son capaces de llegar porque ellos están en contacto directo y observan de una manera inmediata lo que está ocurriendo. A veces el problema es que los adultos nos enteramos a posteriori o pasado el tiempo de alguna problemática que nos ha pasado totalmente desapercibida. De ahí el poder o la importancia que tienen los menores y que nosotros utilizamos y destacamos en este programa. Bien, como les decía, les voy a resumir brevemente los 5 pasos que seguimos en el programa una vez que un centro está de acuerdo con la implementación del mismo y una vez que se firman todos los consentimientos y todos los aspectos más prácticos de lo que es la puesta en marcha del programa, pues este programa tiene, como digo, 5 pasos. Hay un primer paso que consiste en establecer el compromiso del profesorado y de las familias del centro. Esto se realiza a través de una serie de talleres y reuniones donde se les da estrategias o acciones básicas
para gestionar las situaciones, se les explica formas de apoyar la convivencia desde sus respectivas perspectivas, es decir, desde la perspectiva del profesorado, desde la perspectiva de la familia, y también se insiste en la importancia de un estilo parental donde se trabaje con la afectividad, pero también se tengan claro el establecimiento de límites de manera adecuada y de manera educativa, o que tenga un carácter educativo, ¿vale? Este primer paso es muy importante porque, repito, que sin el adecuado compromiso del entorno de la comunidad educativa, no va a funcionar ni este ni ningún programa. Eso ya es una evidencia científica que se ha destacado en numerosos estudios, la necesidad de compromiso por parte de los receptores, ¿no?, del programa. Otro paso fundamental en la andadura del Cuenta Conmigo es la difusión de un código de buenas prácticas. Es decir, no tenemos que dar por hecho que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce qué se espera de ellos y cómo deben comportarse. Hay que establecer un compromiso con el centro con la mejora de la convivencia. Se deben especificar qué relaciones interpersonales entre alumnado, profesores y alumnado-profesorado, incluso entre el propio profesorado, es deseable o destacable, y se establece un decálogo de normas básicas que debe ser conocido por toda la comunidad educativa. Es decir, este decálogo normalmente lo que recomendamos es que se dé a conocer en las aulas y a través de la agenda escolar a los padres, se acuerde, ¿no?, se discutan las diferentes normas y se llegue a un compromiso con las mismas, ¿no? En la página web del Servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia pueden encontrar un apartado sobre el Cuenta Conmigo y en ese apartado verán un enlace a vídeos donde explican las normas de convivencia, las 10 normas de convivencia que nosotros proponemos a los centros en este paso 2 de la implementación del programa. Las normas de convivencia van a ser la base que va a atravesar todo el programa y, por tanto, va a ser fundamental entender y observar estas distintas normas. Un tercer paso tiene que ver con un módulo principal, ¿no?, dentro del Cuenta Conmigo, que consiste en el trabajo sobre las actitudes. Dentro de ese modelo general que les había planteado, decía que las actitudes hacia la violencia son muy importantes y desde nuestro modelo lo que hacemos es desarrollar un módulo de 8 sesiones semanales. Cada semana hay una sesión en horario escolar, dura una clase, y en esas sesiones que se establecen durante ese periodo, técnicos del programa les explican a los menores qué son las actitudes hacia la violencia, cómo la violencia a veces se usa para divertirse y cómo hay que corregir desde la empatía, desde ponerse en el lugar del otro, desde ser consciente que a veces lo que hace gracia al grupo, si la persona receptora a veces de broma, ¿no?, de esta diversión, no se está divirtiendo en realidad, no es gracioso, ¿vale? Ese sería el ejemplo sobre las actitudes como forma de diversión. Hablamos también de las estrategias que a veces se usa la violencia para compensar problemas de autoestima. Aquí descansan en el tema de la aceptación personal y los pros y los contras y el cuidar la propia autoestima de forma alternativa, ¿no?, al utilizar la violencia como forma de sentirse superior, que es el principal problema que habría aquí. Luego se les habla también de la gestión de las situaciones sociales, alejándonos de lo que nosotros llamamos el gorila, es decir, tenemos que controlar nuestros impulsos más primitivos y ir hacia formas de relación más civilizadas, más sensatas y desde luego más adecuadas. Y luego también les hablamos de la violencia percibida como legítima. Aquí el problema es que ellos lo que entienden como legítimo y lo que no, a veces tienen muy claro, y a veces perciben que es correcto comportarse de forma violenta ante situaciones que no lo son, y estas se analizan y se plantean también con ellos. Y finalmente un último elemento que hemos incluido en esta tercera versión del programa, pues es el tema de las actitudes hacia la violencia en el contexto de pareja, ¿no? Les hablamos también de la violencia de género y de cómo las actitudes machistas tienen un efecto o pueden tener un efecto hacia la construcción de relaciones que pueden ser conflictivas y progresivamente evolucionando hacia un problema de violencia de género, ¿vale? Un cuarto paso
se les habla de la impulsividad y la importancia de la regulación emocional de la propia conducta, ¿no? Aquí hemos dicho, ¿no?, que ante teniendo una actitud favorable hacia el uso de la violencia y un bajo control de nuestros impulsos, es fácil que respondamos ante una situación conflictiva de manera violenta, ¿no? Pues aquí se les dedica también un par de sesiones a hablar de esta circunstancia, ¿no?, de cómo intentar regular, qué estrategias psicológicas podemos poner en marcha para intentar frenar esos impulsos e intentar regular nuestra conducta controlando, ¿no?, nuestras emociones, ¿no? Y finalmente, un módulo muy importante también es el módulo de los monitores de convivencia y mediación. Es decir, dentro de cada aula, los propios alumnos eligen 4 compañeros o compañeras que son formados en estrategias para resolver los conflictos a través de medios pacíficos como es la mediación. Reciben una formación de un par de horitas con estrategias básicas y cómo deben enfrentarse o afrontar las situaciones conflictivas utilizando los principios de la mediación, que es voluntaria, que es una mediación donde los participantes proponen, ¿no?, las soluciones, que se le hace un seguimiento a los acuerdos, etcétera, ¿no? Es una estrategia, como decía, que tiene que ver con ese principio que decíamos antes, donde consideramos que los menores tienen un contacto directo con la problemática de sus compañeros y, por tanto, son o pueden ser agentes muy importantes a la hora de mejorar la convivencia en el centro escolar. Bien, la pregunta importante es, ¿todo esto funciona? Bien, pues aquí les voy a hablar en esta última parte de mi charla de la evidencia científica de un par de estudios. No hemos hecho más, pero un par de estudios recientes sobre la evidencia científica de nuestro programa, del programa Cuenta Conmigo. En primer lugar, les voy a hablar de un estudio que hicimos en esta tercera versión del programa, en el que participaron 10 centros, 5 de atención de primaria, 5 de secundaria, que fueron seleccionados por el Observatorio de la Convivencia de la Comunidad Autónoma. Participaron 35 aulas, más o menos el porcentaje de chicos y chicas era equivalente, no había diferencias significativas. Se evaluó antes de hacer el programa y después en en los 16 indicadores de violencia que medimos, que tenían esos 5 componentes que antes he mencionado: físico, verbal, social, material y tecnológico. Después de la aplicación del programa, observamos que se redujo prácticamente a más de la mitad las conductas de violencia física, como empujones, patadas, golpes o hacer cosas molestas. Se redujo casi un 35% la violencia verbal, como insultos, motes, provocaciones o amenazas. Se redujo también la violencia social en más de un 45%, como en indicadores como que aislar, burlas, humillaciones o rumores. También la violencia de tipo material y tecnológico se redujo de manera muy importante, especialmente en lo que se refiere a la tecnológica. Me esconden o quitan materiales, extraen material, rompen materiales u otras cosas, mensajes desagradables o difunden fotos sin mi consentimiento. Es decir, todos estos indicadores también se redujeron de manera importante. Es decir, los 5 grupos de esos 16 indicadores se redujeron en todos ellos de manera clara. Evidentemente aquí nos planteamos que necesitábamos, como estos eran en los mismos grupos, necesitábamos hacer un diseño un poquito más complejo. Y bueno, perdón, aquí un último dato de este primer estudio, donde la percepción de maltrato se redujo de un 4,3 a un 2,58, es decir, aproximadamente un 40% en el caso de los de 10 centros, ¿no?, entre el pre y el post, es decir, una reducción de aproximadamente un 40%. Decía que, claro, esto como se utilizó en los mismos centros, nos planteamos si el programa podría tener eficacia controlando, ¿no? Es decir, hay una serie de estudios cuasi experimentales que utilizan un grupo control, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue coger un grupo de varios centros que llamamos grupo de intervención. El grupo de intervención estaba formado por 145 menores de aproximadamente 10 años y pertenecían a centros que habían sido identificados como centros problemáticos, es decir, centros donde había quejas o problemas de convivencia.
y utilizamos como grupo control otros centros de municipios distintos, 111 menores de centros donde no había problemas especiales ni se habían destacado problemas llamativos de convivencia, ¿vale? Bien, pues lo que hicimos fue evaluar ambos grupos, el grupo de intervención y el grupo control, en una primera fase, es decir, antes de realizar la intervención del programa Cuenta Conmigo. En el grupo de intervención aplicamos el programa Cuenta Conmigo y después de aplicar el programa Cuenta Conmigo, medimos en ambos grupos, es decir, el grupo de intervención compuesto por esos centros problemáticos y el grupo control compuesto por esos centros que no presentaban problemas especiales. Aquí muy brevemente les recojo estos datos, los estamos trabajando actualmente, esto es información muy reciente porque aún no hemos publicado este trabajo y estamos en ello. Pueden ver cómo en su origen, es decir, ven en el pretest, el grupo control y el grupo de intervención difieren, es decir, hay diferencias significativas entre ambos, pues evidentemente les decía que los grupos de intervención provenían de centros problemáticos, mientras que el grupo control no. Y vemos como después de la intervención ambos grupos se acercan hasta el punto de que no existen diferencias entre ambos grupos, el grupo control y el grupo de intervención. Es decir, la intervención consigue que los centros problemáticos tengan una dinámica o un comportamiento similar o muy parecido a los centros no problemáticos, es decir, se controla el problema. De manera específica, pues les puedo poner aquí algunos indicadores, por ejemplo, en el caso de la violencia física, vemos cómo el indicador de patadas y golpes se reduce de manera evidente, ¿no? Hasta el punto de desaparecer totalmente las diferencias en la fase post-test. El indicador de violencia verbal, que es uno de los más importantes a la hora de entender la percepción de maltrato de los menores, también se reduce de manera importante y de manera significativa hasta el punto de que el grupo pretest y el grupo post-test no difieren estadísticamente una vez aplicada la intervención en el grupo de centros problemáticos, y también la violencia social, donde vemos que el grupo de intervención originariamente difería del grupo pretest, pero posteriormente no hay diferencias, incluso está un poquito mejor, ¿no? Pero ya digo, no hay diferencias significativas entre el grupo control y el grupo de intervención. Es decir, la aplicación del programa consigue que los centros problemáticos adquieran una dinámica bastante más normalizada, ¿vale? Repito, estos datos podrán consultarlos una vez que sean publicados y estamos en ello. Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones que podemos extraer, ¿no?, de todo esto? Primero, el programa Cuenta Conmigo, hay que decir que es un programa que está basado en evidencia científica y es altamente eficiente. Llevamos, como les he dicho, unos 18 años trabajando en este programa, diseñando el modelo. Estamos en una fase avanzada, ¿no?, de ir acumulando evidencia científica de la eficacia del mismo, con el fin de corregir también o intentar mejorar aquellos aspectos que aún puedan ser mejorables, pero en términos generales y como recientes metaanálisis han señalado, nuestro programa es uno de los más eficaces o eficientes, de los más eficientes desde el punto de vista relación costo-eficiencia, ¿vale? Eso, costo-eficacia. Es un programa que consigue altos resultados con una inversión en tiempo y en esfuerzo y en recursos relativamente pequeña, ¿vale? Otra cuestión importante es que la convivencia es tarea de todos. Esto me gustaría destacarlo porque el mejor programa del mundo que apliquemos en un centro, si no hay compromiso, no va a funcionar, ¿no? El programa Cuenta Conmigo es un excelente programa, pero nos hemos encontrado que depende, evidentemente, del compromiso. Los centros, afortunadamente, he de decir en este sentido que hemos encontrado un gran compromiso en la mayoría de los centros y eso se ha traducido en unos resultados mejores, ¿no? Y finalmente, decir que los resultados obtenidos a través de nuestros estudios pues sugieren que el modelo funciona adecuadamente, es decir, que la importancia en cuidar las normas de convivencia, difundirlas, darlas a conocer, a consensuarlas, comprometerse con las mismas, es un excelente camino para mejorar la convivencia y reducir los problemas de violencia y de acoso en los centros escolares. También que el cambio de actitudes
que tiene que ver con la evaluación que hacemos de la realidad, es fundamental. La gestión de la impulsividad, como ese componente que regula nuestra conducta, es una variable también que hemos encontrado en las distintas investigaciones como muy relevante. Y finalmente, el uso de los iguales como monitores de convivencia y mediación hemos encontrado que es una herramienta fundamental y muy interesante para mejorar la convivencia. Bueno, nada más, únicamente me queda pues agradecerle su atención, su interés. Espero que les haya resultado curioso, ¿no? Y interesante nuestro proyecto, nuestro programa. Pueden consultarlo en la página web del Servicio de Psicología Aplicada. Y bueno, pues aquí tienen mis datos y quedaría a su disposición para cualquier cosa que estimen oportuna. Una vez más, reiterar mi agradecimiento y no sé, mi disposición a participar en este tipo de eventos. Y bueno, lo dicho, quedo a su disposición y muchas gracias por su atención. Un cordial saludo.